Entonces en esta me dicen, calcule este límite y el límite de esta suma. ¿Ok? Entonces tal vez nada más para escribirlo de manera compacta. Lo que estamos buscando es el límite de la suma de términos de la forma 2 a la i entre n, donde i empieza en 1 y termina en n, dividido por n más 1 entre i. ¿Ok? Esa es la expresión que queremos. Y bueno, como estamos en integrales, ¿verdad? La idea es pensar esto como una suma de Riemann. Y ahí no hay mucho que decir. Tal vez voy a recordar la formulilla típica. ¿Verdad? Si estamos trabajando en el intervalo de 0 a 1, de una función Riemann integrable, esto yo lo puedo ver como el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n por la suma desde i igual 1 hasta n de la función f evaluada en i entre n. ¿Okay? Y esta es de nuevo, un caso muy particular, ¿verdad? Que es cuando tenemos una partición uniforme. Bueno, partición uniforme del intervalo 0,1. ¿Okay? Y es particular, pero en el sentido de que lo que estoy haciendo es tomando todo el intervalo, partiéndolo en n pedacitos iguales, todos de longitud 1 entre n, y fijándome en el extremo izquierdo. Entonces, cuando aproximo la suma, estoy calculando el área de los rectángulos, donde la altura viene dado por el extremo izquierdo de la partición. ¿Okay? Obviamente, esta escogencia, cuando pensamos en sumas de Riemann, ¿verdad? La escogencia que yo puedo hacer es cualquiera, de cualquier punto en el intervalo. Pero lo pongo aquí nada más como referencia para recordar la forma. ¿Okay? Y entonces, cuando uno empieza esto, uno dice, ok, hagamos eso, ¿no? Qué fácil. Y entonces, si yo quiero expresarla de esta forma, ocupo un 1 entre n. Entonces, yo digo, ok, saquemos un 1 entre n al factor común. Y entonces, cuando sacamos esa n al factor común en el denominador, aquí queda 1 más 1 entre i por n. ¿Okay? Lo cual está perfecto. ¿Okay? Pero tiene un ligero problema, y es que lo que tengo en la sumatoria es alguna función f evaluada en i entre n. Entonces, en el 2 no tengo ningún problema, tengo 2 evaluado a la i entre n. Entonces, todo bien. Pero cuando nos vamos al denominador, la evaluación que yo tengo aquí abajo no es de la forma i entre n, y realmente no hay manera de acomodarlo. ¿Okay? Entonces, la fórmula, así como la escribí aquí arriba, no nos sirve de forma directa, y de alguna forma vamos a tener que ver cómo lo arreglamos. ¿Okay? Preguntas hasta acá. Entonces uno dice, bueno, okay, ¿cómo podemos arreglarlo? Bueno, o una de dos, o busco evaluarlo en algo que no sea i entre n, lo cual se podría hacer, pero usualmente uno prefiere no hacer eso porque es más sencillo buscar la evaluación de i entre n. Y entonces, precisamente el problema que tenemos está en este denominador. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a ver si aquí me sale el dibujillo más o menos bien. Entonces, yo tengo mi partición, ¿verdad? Por ahí anda el 0 y por ahí anda el 1. Tengo un intervalo en donde tengo valores de la forma, aquí tengo i menos 1 entre n, y aquí tengo i entre n. Y pues yo tengo ese sumando, ¿verdad? No sé, de alguna forma, no lo sé. Y tampoco conozco la función f que yo ando buscando para aplicar en la fórmula de Riemann. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo no necesariamente tengo que tomar, así como lo escribí, pareciera que yo estoy buscando tomar el extremo derecho. ¿Okay? Yo tengo libertad de evaluar mi f en cualquier valor que esté en el intervalo, que era como, no me acuerdo cómo lo pusimos en la definición del anexo, pero era básicamente como un representante de cada intervalo, ti. Entonces yo podría agarrar la función y considerarla evaluada en algún valor ti particular. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos modificar o cómo podemos encontrar ese valor ti particular? Entonces uno dice, bueno, tratemos de acotar la función. Todo está en eso. Podré encontrar un valor aquí bonito
que esté acotado por debajo y por arriba, por algo que yo sí puedo integrar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, note que si logramos demostrar, si demostramos, y bueno, una es evidente, voy a poner la evidente de primero. 2 a la i entre n entre 1 más 1 entre i por n. Esto es menor estricto que 2 a la i entre n solito. Porque este denominador, que es el que me está dando problemas, ¿verdad? Siempre es mayor estricto que 1. Entonces, cuando divido por él, va a ser menor que 1. ¿Okay? Entonces, esa desigualdad es evidente y no hay nada que decir. La que ocupamos demostrar es esta otra. ¿Será posible demostrar que esto es mayor que 2 a la i n menos 1? Bueno, lo dije mal, pero lo escribí bien. 2 a la i menos 1 entre n. ¿Okay? ¿Y por qué razón? Y aquí voy a poner un signo. Esta es la que no es tan evidente. De hecho, no es nada evidente. ¿Por qué razón? Porque entonces si tuviéramos eso, entonces lo que está pasando es, en mi suma de Riemann, ¿verdad? Aquí igual voy a dibujar, tengo i menos 1 entre n, aquí tengo i entre n. Pareciera que si yo tomo estos extremos, la función que yo estoy hablando, la fórmula que ahorita vamos a utilizar, es 2 a la x. Entonces aquí tengo 2 a la i entre n, aquí tengo 2 a la i menos 1 entre n, y pues bueno, este valor que tengo aquí en medio es un valor que está entre esos dos. ¿Okay? En las imágenes, ¿verdad? Aquí está el límite inferior, este límite superior. El sumando que yo estoy considerando es un valor intermedio. ¿Okay? Y entonces, eso me permitiría decir, ok, voy a aplicar la fórmula de Riemann para la función 2 a la x. ¿Okay? Y de nuevo, voy a terminar esa idea aquí. Todavía no hemos demostrado esto, ¿verdad? Pero si logramos demostrar esa desigualdad, entonces, como 2 a la x es una función continua, y por el teorema del valor intermedio, yo sé que va a existir un valor ti en el intervalo que va de i menos 1 entre n a i entre n, tal que el término que tenemos en nuestro límite es igual a 2 a la ti. ¿Okay? Y entonces eso me simplificaría mucho las cosas, porque entonces, recuerden que estábamos buscando este límite de aquí arriba, para copiarlo. ¿Okay? Porque entonces, ¿qué pasaría? Cuando me voy en este límite, esto sería 1 entre n por la suma desde igual 1 hasta n de 2 a la t por i. Y aquí sí es directamente la fórmula de Riemann. De nuevo, en la fórmula, ¿verdad? Este i entre n lo tomábamos porque era un valor del intervalo. Aquí es directo. Esto es un ti que está en el intervalo de mi partición. Entonces, por Riemann, esto convergería a la integral de 0 a 1 de 2 a la x. ¿Okay? Y esa se puede calcular fácilmente. Eso da 1 entre el logaritmo de 2. ¿Okay? Entonces, todo lo que nos faltaría por demostrar es esto de aquí será cierto. ¿Okay? Y preguntas. Okay. Entonces, voy a ponerlo así. Basta probar que, y de nuevo voy a hacer copy paste, basta probar esta desigualdad. ¿Okay? Bien. Entonces, bueno, también hay un pequeño detallito que ahorita me devuelvo, pero esencialmente es eso. Entonces, y pues, ¿cómo probamos eso? Ok, empecemos por nuestro lado derecho, que esta es la función fea que estamos tratando de simplificar, digamos, o acotar por algo más bonito. Entonces, yo quiero que eso sea 2 a la i menos 1 entre n. Entonces, perfecto, voy a forzar un factor de esa forma. Y entonces, esencialmente, estoy separando esta 2 a la i entre n como 2 a la i menos 1 entre n por 2 a la 1 entre n. ¿Okay? Y aquí el denominador, pues queda igual. ¿Verdad? Aquí es una igualdad y de nuevo, yo quiero acotarlo por esta expresión.
Entonces, todo lo que debería de ver es que esto que tengo aquí es más grande que 1. Y entonces, pues vamos a trabajar un poquito sobre eso. Si yo quiero acotar por debajo exponenciales, hay una desigualdad muy conocida, ¿verdad? Que me dice precisamente la exponencial y a la x es más grande que 1 más x para todo x diferente de 0. Y la igualdad se da solamente cuando x es igual a 0. Y entonces yo digo, bueno, podré usar eso aquí porque precisamente yo quiero de alguna forma acotar esta exponencial por algo que dependa pues, de un 1. Entonces pareciera que ese puede ser un intento razonable. Ahora, como es en base 2, pues voy a hacer un cambio de base, nada más voy a expresar esto como a la logaritmo natural de esa expresión, que sería 1 entre n logaritmo de 2, y esto sigue estando dividido por 1 entre i por n. Y entonces ahora sí, bueno, claramente este exponente nunca es 0, ¿verdad? Entonces puedo poner aquí la desigualdad mayor estricta, y entonces me quedaría que esto es mayor que el exponente del 2, que queda igual, porque ese es el que ando buscando. Y ese exponencial sería mayor que 1 más x, que sería 1 entre n, logaritmo natural de 2, y todo eso está dividido por 1 entre 1 más i por n. ¿Okay? Y entonces, de nuevo, recuerden que lo que estoy pensando es, ¿será cierto? ¿Verdad? Que esto será mayor que 1, porque si eso es mayor que 1, listo, es la desigualdad que andábamos buscando. ¿Okay? Y entonces voy a ponerlo por aquí abajo. ¿Por qué razón eso es cierto? Porque cuando yo pienso, y aquí sí ya voy a hacerlo de manera no tan elegante, pero totalmente válida. Yo digo, esta expresión es mayor que 1, ¿no? Y sí, solo sí. Y entonces, bueno, como aquí nunca dije que era i, ¿verdad? Pero claramente i es un valor que está entre 1 y n. Entonces, este denominador es positivo. Entonces, eso va a ser mayor que 1. Sí, solo sí. 1 entre n por logaritmo de 2 es más grande que 1 entre i por n. Y bueno, n es natural positivo, eso es cierto, sí, solo sí. Y por logaritmo de 2 es mayor que 1. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, ¿será cierto esto? Okay. Y aquí es donde viene un pequeño detalle. Cuando i es igual a 1, ¿no? Porque recuerden que iba desde 1 hasta n. Cuando i es igual a 1, me queda el logaritmo de 2, que resulta ser que el logaritmo de 2 es más pequeño que el logaritmo de que es 1. ¿Okay? Y es 2 punto algo, entonces tengo esa relación. Entonces, esta última desigualdad que puse aquí, esa es válida, solamente válida cuando i es mayor o igual que 2. ¿Okay? Cuando yo calculo 2 logaritmo de 2, 3 logaritmo de 2, etcétera, etcétera, todos esos valores sí me dan mayores que 1. Pero para igual 1 no es cierto. ¿Okay? Entonces, eso nos lleva a replantearnos, bueno, lo que hicimos, ¿será cierto o no será cierto? Entonces, voy a empezar a anotarlo por aquí arriba. Entonces, vamos a demostrar, bueno, ¿cómo lo escribo? Bueno, dejémoslo así. Pero entonces, vamos a demostrar, aunque no, voy a escribirlo, no, creo que va a quedar muy desordenado si escribo por encima. Entonces, vamos por acá. Bien, entonces, aquí de nuevo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, ok, pareciera que lo que hicimos tiene sentido. Entonces voy a ponerlo por acá. Entonces, acabamos de probar que esa cadena de desigualdades que dijimos al inicio, que tenemos por acá, ¿verdad? Son válidas para cualquier i mayor o igual que 2. ¿Okay? Y entonces, eso me llega a decir, bueno, entonces lo que puse aquí será cierto.
el límite de la suma que andamos buscando es igual a lo que queremos, porque entonces esencialmente tenemos un ligero problema, porque ya en la suma yo no puedo poner desde i igual 1, sino que en la suma yo debería poner desde i igual 2. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Eso no es ningún problema, porque voy a ponerlo por acá. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, nosotros andábamos buscando este límite. ¿Ok? Entonces, esto yo lo puedo separar claramente. Cuando i vale 1, pues me queda 2 a la 1 entre n, entre 1. Ok, me comí algo, perdón. Ok, no, el que quería copiar era este, perdón. Está ya con el 1 entre n afuera. Entonces, vamos a poner esto. Ok, ahora sí. Ok, volví a copiarlo. Ok, ¿qué pasó? Un segundo, un problema técnico. Esto no quiero. Lo que ando buscando es este límite. Copio. Ok. Entonces, ese es el límite que andamos buscando. Entonces yo digo, bueno, okay, en la suma entonces tengo un ligero problema porque la desigualdad no es válida cuando i es igual a 1. Entonces yo digo, bueno, no importa. Cuando i es igual a 1, esta suma, el término que sale es 1 entre n por 2 a la 1 entre n, entre 1 más 1 entre i. Y luego me queda la misma suma a partir del 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa ahora sí? Bueno, por el teorema del valor medio, exactamente ocurre todo lo que dijimos antes. Como esta desigualdad es cierta, por el teorema del valor medio, existe un valor ti que cumple esta relación, y de nuevo, solamente para t a partir del 2. Entonces, lo que estoy diciendo es, ok, bueno, en este límite que queremos calcular, entonces ya sé que todo esto sumando de aquí, lo puedo ver como 2 a la ti. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿qué pasa? No importa. Este primer sumando, cuando n tiende a infinito, ese límite existe porque aquí tengo 2 a la 0 entre infinito, que vale 0. Entonces, ese primer término es irrelevante, no aporta nada en la suma, porque se va para 0. Y en el límite, aquí me comí el 1 entre n, perdón, el 1 entre n va para todo. Y en el límite, ese segundo término converge precisamente al valor de la integral que habíamos calculado antes. ¿Ok? Entonces, realmente no hay problema de que se cumpla solo a partir del 2, porque el primer término es despreciable porque se va para 0. ¿Ok? Y de esa forma, el valor de la suma sería 1 entre logaritmo de 2.